En este video vas a descubrir cómo se creó Toyota y por qué su origen fue mucho más arriesgado de lo que casi todos imaginan. Antes de convertirse en una de las automotrices más grandes del mundo, Toyota fue una apuesta que pudo destruir la fortuna de una familia entera. Su fundador dejó un negocio seguro, empezó a quemar dinero intentando fabricar motores que no funcionaban y llevó a su empresa al borde del desastre. Lo más increíble es que, después de años de errores, crisis y una renuncia devastadora, su idea terminó cambiando para siempre la industria automotriz. Esta es la historia real de Kiichiro Toyoda, el hombre que arriesgó todo para crear Toyota. Kiichiro Toyoda nació en 1894, en un Japón que todavía intentaba alcanzar al resto del mundo industrializado. Pero su historia no empezó con motores ni con autos, sino con telares. Era hijo de Sakichi Toyoda, uno de los inventores más importantes de la industria japonesa, un hombre obsesionado con resolver problemas mecánicos y con eliminar errores dentro de la producción. Kiichiro creció literalmente dentro de fábricas, rodeado de engranajes, aceite, poleas y algodón, y desde muy pequeño absorbió una idea que más tarde definiría todo lo que construiría. La eficiencia no consiste solo en hacer las cosas más rápido, sino en hacerlas bien y entender por qué fallan. Su padre no se conformaba con reparar una máquina averiada. Quería encontrar la raíz del problema. Esa forma de pensar, que años después daría forma al sistema Toyota, empezó ahí, en conversaciones de taller, entre máquinas y grasa. La familia Toyoda había construido su fortuna con los telares automáticos. El invento más famoso de Sakichi, el telar Type G, reducía defectos, disminuía desperdicios y convirtió a la empresa familiar en una potencia industrial. Kiichiro estudió ingeniería en la Universidad Imperial de Tokio y tenía delante un camino cómodo: hacerse cargo de un negocio rentable, respetado y estable. Todo parecía resuelto para él. Pero a finales de los años 20, empezó a sentir algo que terminó siendo más fuerte que la comodidad: la sensación de que Japón se estaba quedando atrás en un área decisiva. El país avanzaba en la industria textil, sí, pero seguía dependiendo del extranjero en movilidad y tecnología automotriz. Mientras muchos veían estabilidad, Kiichiro veía un límite, y esa incomodidad fue la que terminó empujándolo hacia una decisión que cambió su vida. En 1929, Kiichiro viajó a Europa y a Estados Unidos. Oficialmente, iba a negociar la transferencia de la patente del telar automático a la empresa británica Platt Brothers, pero en realidad también quería hacer algo más importante: ver el futuro con sus propios ojos. Y lo que encontró en ciudades como Nueva York y Detroit lo sacudió por completo. Las calles estaban dominadas por miles de autos. Las líneas de montaje funcionaban a una escala que en Japón era impensable, y el automóvil no era una rareza ni un lujo aislado, sino una muestra clara del poder industrial de una nación. Aquello le produjo admiración, pero también una vergüenza difícil de ignorar. Entendió que, si Japón no aprendía a fabricar sus propios vehículos, seguiría dependiendo durante décadas de la tecnología extranjera. Volvió a su país convencido de algo: el futuro no estaba solo en los telares, estaba en los motores. El acuerdo con Platt Brothers dejó una suma enorme para la época: 100,000 libras esterlinas. Ese dinero podía reforzar la seguridad del negocio familiar y garantizar estabilidad durante años. Pero Kiichiro quería usarlo para investigar automóviles. Su padre, que ya estaba enfermo, no le dio una orden ni le marcó un camino exacto, pero sí le dio algo más importante: permiso para intentar un gran proyecto. Poco después, Sakichi murió, y Kiichiro se quedó solo con una idea que muchos consideraban un acto de locura. Quería que una empresa experta en telares empezara a fabricar vehículos a gasolina en un país que no tenía ni el acero, ni la maquinaria de precisión, ni la red de proveedores necesaria para competir con Ford o General Motors. Los directivos lo vieron como un capricho caro y peligroso. Su cuñado, Risaburo Toyoda, que presidía la empresa, desconfiaba abiertamente del proyecto.
Pero Kiichiro insistió porque entendía algo clave. Si Japón no aprendía a fabricar motores, siempre estaría un paso por detrás. Kiichiro montó un pequeño laboratorio y reunió a jóvenes ingenieros dispuestos a intentarlo, aunque casi nadie tuviera experiencia real en automóviles. No tenían maestros, no tenían una tradición automotriz sólida detrás y tampoco tenían un camino claro. Así que empezaron desmontando un coche estadounidense pieza por pieza para entender cómo funcionaba. Eligieron como referencia un motor Chevrolet de 6 cilindros en línea, y en teoría, el reto parecía posible. Pero una cosa era fabricar componentes para telares, y otra muy distinta era construir un bloque de motor capaz de resistir calor, presión y explosiones constantes. Durante meses produjeron piezas torcidas, agrietadas, llenas de burbujas y defectos. La fábrica empezó a llenarse de chatarra, y con cada error se evaporaban el dinero de la familia, la paciencia de los inversores y la reputación de Kiichiro. La presión era enorme. Dormían dentro de la fábrica, comían ahí mismo y seguían probando una y otra vez. Hasta que, en 1934, después de incontables fracasos, lograron construir un motor aceptable, el Type A. No era perfecto, consumía demasiado aceite y se calentaba más de la cuenta, pero por primera vez era suyo. Tener un motor no significaba haber resuelto el problema. Ahora necesitaban un vehículo completo, y ahí volvió a aparecer la falta de experiencia. Como todavía no dominaban el diseño integral de un automóvil, estudiaron modelos extranjeros, adaptaron soluciones que ya existían, y avanzaron poco a poco hasta desarrollar su primer prototipo de turismo, el A1, terminado en 1935. Pero justo cuando parecía que el proyecto empezaba a tomar forma, apareció otro problema serio. El dinero se estaba acabando y el mercado japonés necesitaba otra cosa. Antes que autos de pasajeros, el país necesitaba camiones. Kiichiro dejó de lado su orgullo y adaptó el proyecto a esa realidad. Así nació el camión G1 en 1935. El vehículo seguía teniendo fallas, y durante su presentación en Tokio, Kiichiro no actuó como un ejecutivo elegante, sino como un mecánico más, ajustando piezas en plena ruta para lograr que el camión completara el trayecto. No era un momento de gloria, era un momento de supervivencia. Poco después llegó otra decisión fundamental. En 1936, el apellido Toyoda fue reemplazado por Toyota como nombre de marca. Sonaba más limpio, más simple y más industrial. Ese mismo año lanzaron el modelo AA, su primer automóvil de pasajeros producido en serie, y por primera vez parecía que Toyota podía despegar de verdad. Pero justo cuando la empresa empezaba a consolidarse, el mundo se hundió en la guerra. El gobierno japonés dejó claro que los autos de pasajeros dejaban de ser prioridad y que el país necesitaba camiones. La empresa tuvo que adaptarse a una escasez cada vez más extrema. Faltaba acero, faltaba caucho, faltaba cobre y muchas veces faltaban incluso piezas básicas. Llegaron a producir camiones simplificados, con cabinas de madera y menos componentes de los que habrían querido usar. No era una decisión de diseño, era una necesidad absoluta. En ese periodo, Kiichiro aprendió una de las lecciones más duras de toda su vida. El desperdicio es un crimen. Cuando los recursos casi no existen, cada tornillo cuenta, cada corte de metal importa y cada error cuesta demasiado. Esa experiencia no creó por sí sola el sistema Toyota, pero sí reforzó de forma brutal la idea de producir con precisión, evitar excesos y no depender de inventarios innecesarios. Luego, en agosto de 1945, la planta de Koromo fue alcanzada por un ataque aéreo. Al día siguiente, Japón anunció su rendición. La guerra terminó, pero el país quedó destruido. La posguerra fue devastadora. En un Japón donde la mayoría necesitaba comida antes que automóviles, Toyota quedó al borde del colapso. La empresa sobrevivió reparando vehículos, adaptándose como podía y retomando lentamente la producción. En 1947 lanzó el Toyo Pet Model SA, un pequeño coche que representaba un nuevo comienzo.
Pero en 1949 llegó otra crisis todavía más dura. Las medidas para contener la inflación secaron el crédito, hundieron la demanda y empujaron a Toyota a una situación límite. Los bancos ofrecieron ayuda, pero a cambio exigieron recortes de personal. Para Kiichiro, eso fue un golpe personal. No veía solo números, veía trabajadores concretos, personas a las que sentía que había prometido proteger. La tensión derivó en una huelga amarga durante 1950. La fábrica se paralizó y el conflicto se volvió insostenible. Entonces tomó la decisión más difícil de su vida: renunciar a la presidencia para facilitar un acuerdo que permitiera salvar a la empresa. Cerca de 1,600 personas dejaron Toyota mediante retiro voluntario. Kiichiro se apartó derrotado, no con la sensación de haber triunfado, sino con la de haber entregado una parte de sí mismo para que su proyecto no muriera. La ironía fue brutal. Poco después de su salida, estalló la Guerra de Corea, y Japón se convirtió en una base logística clave para el ejército estadounidense. Toyota empezó a recibir pedidos de miles de camiones, y volvió a respirar. La empresa sobrevivió después del sacrificio que había implicado su salida. Mientras tanto, Kiichiro seguía pensando en motores, en autos pequeños y eficientes, y en la posibilidad de regresar. A comienzos de 1952, la directiva decidió reintegrarlo a la presidencia. Tenía solo 57 años, y todavía muchos planes por delante. Pero el desgaste ya le había pasado factura. Años de presión, estrés y angustia habían debilitado su cuerpo. El 27 de marzo de 1952, pocos días antes de volver oficialmente al cargo, murió a causa de una hemorragia cerebral. Murió sin ver a Toyota consolidada en Estados Unidos, y sin comprobar hasta dónde llegaría la idea por la que lo había arriesgado todo. Después de su muerte, Toyota siguió avanzando. En 1955 lanzó el Toyopet Crown, un paso importante hacia el tipo de automóvil que Kiichiro había imaginado para Japón. Más tarde llegó el intento de entrar al mercado estadounidense, y el primer golpe fue duro, porque ese modelo no se adaptó bien a las carreteras ni a las velocidades de Estados Unidos. Pero en vez de rendirse, la empresa hizo exactamente lo que su fundador había hecho desde el principio: estudiar, corregir, mejorar y volver a intentarlo. Con el tiempo llegaron vehículos más adecuados, más confiables y más eficientes. Y durante las crisis del combustible en los años 70, esa propuesta terminó ganando todavía más fuerza. Lo que antes generaba dudas se convirtió en una referencia mundial. Toyota pasó de ser la apuesta arriesgada de un heredero terco a convertirse en un símbolo global de confiabilidad, disciplina y mejora continua. Kiichiro Toyoda no vivió para ver la victoria completa, pero dejó sembrada una forma de pensar tan sólida que terminó construyendo un imperio. Él no heredó una automotriz. La creó cuando casi nadie creía que fuera posible.